En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas les preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto de San Marcos, enmarcado dentro de la permanente polémica, el continuo conflicto entre Jesús y los fariseos, nos viene muy bien para intentar explicar lo que está pasando en este momento en la Iglesia. Primero, lo que hacían los fariseos estaba muy bien. Lavarse las manos antes de comer. Dice que lavaban los vasos, que lavaban las ollas, las jarras. Me parece una señal de higiene que indica el grado altísimo de cultura que tenía entonces ya el pueblo judío. Un pueblo en el cual todos los niños, no así las niñas, por desgracia, pero todos los niños sabían leer y escribir. Esto era excepcional en su época. Era un pueblo con un nivel cultural muy por encima de la mayoría. Naturalmente tendrían sus limitaciones también desde el punto de vista cultural, pero era gente con una cultura extraordinaria. Los salmos, por poner un ejemplo, por supuesto inspirados por Dios, pero desde un punto de vista poético son de una belleza como incluso hoy no ha sido superada ni por los mejores de los poetas. ¿Cuál era el problema? Jesús no dice: está mal que lavéis los vasos, o está mal que os lavéis las manos antes de comer. No dice eso Jesús. Dice: eso es una tradición humana, muy buena, pero es una tradición humana. Es decir, hay que separar las cosas que nos enseña la cultura o la ciencia con las cosas que vienen de Dios. No podéis llamar una cosa de Dios a algo que, aun siendo bueno, es una tradición humana. Y por supuesto luego había otras cosas que no eran tan buenas. Y por eso el Señor le recrimina al final de este texto otras tradiciones que tienen que no eran tan buenas. Por ejemplo, no ayudar a los padres porque decían que habían dado ya una limosna al templo. ¿Qué enseñanza tiene eso para nosotros? En cualquier momento de la historia, siempre y en cualquier lugar, en África será una cosa, en América Latina será otra, en Europa será otra, en Asia será otra, en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar hay tradiciones humanas. Hay lo que opina la gente, lo que opina la mayoría, hay o lo que se quiere imponer, porque quizá no es de un día para otro. Bueno, siempre hay eso. Y algunas de esas cosas son buenas. Incluso muchas de esas cosas son buenas, otras no, como pasaba en la época de Jesús. Hay algunas cosas que son buenas, pero son tradiciones humanas, no son la palabra de Dios. Esas tradiciones humanas
son la moda en el momento, usando un término que en la época de Jesús no se habría entendido, pero hoy sí lo entendemos, lo políticamente correcto, pues tendrá cosas buenas lo políticamente correcto de hoy en día, pero siempre serán tradiciones humanas. No les demos el valor de lo sagrado. Y sobre todo, si en algún momento esa tradición humana se opone a la enseñanza de Dios, nosotros tenemos que saber distinguir y decir primero Dios. Pongamos ejemplos de nuestra época para entendernos. Reciclar la basura. Hoy es una moda, es algo, desde mi punto de vista, muy positivo. Separar el vidrio, separar el plástico, separar lo que puede ser material para transformar en abono, me parece una cosa estupenda. Francamente, creo que es un avance para evitar el despilfarro con respecto a lo que se hacía hasta hace relativamente poco y que en algunos sitios seguramente se sigue haciendo. A mí me parece una cosa estupenda. Pero eso no es una enseñanza religiosa. No podemos decir que defender las focas o el oso polar o las ballenas sea un precepto divino. Yo estoy a favor de las focas y de las ballenas, y no sé si del oso polar, porque he leído hace poco que había entrado en un pueblo en Alaska y habían matado a varias personas. En todo caso, estoy a favor del respeto a la naturaleza. Ese no es un precepto divino. ¿Cuál es el precepto divino? No matarás. Ese es el precepto divino. Y resulta que defendemos las focas, las ballenas, el oso polar. En España, por ejemplo, una especie de gallo que vive selvático, el urogallo. Es una cosa, hay que defenderlo. Tiras un vidrio a la basura y no al contenedor. Eso es una cosa. Yo estoy a favor de reciclar el vidrio, yo estoy a favor de defender las focas. ¿Y por qué no defendemos al bebé no nacido? Porque es muchísimo más peligroso y sancionado y castigado matar un urogallo, y no quiero que maten a ningún urogallo, o pegar a un perro, y no quiero que peguen a ningún perro, que matar a un niño. Tenemos que tener mucho cuidado con no hacer de cosas humanas que pueden ser buenas preceptos divinos y en cambio olvidar lo que son los preceptos divinos. Esto es lo que les enseña Jesús. Jesús no está en contra de lavarse las manos antes de comer o de lavar los vasos o lavar las jarras donde se ha estado cocinando. Estaría bueno, ni jamás la Iglesia ha estado en contra, entre otras cosas. Los judíos tenían cosas maravillosas, repito, por encima del nivel cultural de su época, con mucho. Pero eso eran preceptos humanos. Y en cambio, esos preceptos humanos podían transformarse en cosas negativas, como lo que señala el Señor. Resulta que por dar limosna no estaban cuidando a sus padres, que es el precepto divino. Y hoy nos puede pasar igual. ¿Qué es lo políticamente correcto? Pensémoslo. Quizá en Estados Unidos sea distinto de África, es posible que sí, pero en todos los sitios hay una cultura dominante que tiene cosas buenas que hay que saber valorar y aplicar. Y también hay una cultura dominante que no tiene cosas buenas y que se va a enfrentar con las leyes de Dios. Y primero están las leyes de Dios. Hoy la cultura dominante dice, en Estados Unidos, en Europa, en España, dice que el aborto es un derecho. No, eso no lo puedo aceptar. Dice que no hay que pegar a los animales, eso sí lo puedo aceptar. Dice que hay que reciclar la basura, eso sí lo puedo aceptar. Pero lo que no puedo aceptar de la cultura dominante, como si fuera palabra de Dios, es aquellas cosas que van en contra de lo que me enseña el Señor. Aprendamos a distinguir. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor? Cuando les reprocha, les dice, vuestro corazón está lejos de mí. Les dice, citando al profeta Isaías, vuestro corazón está lejos de mí. Porque tú puedes que estar reciclando el vidrio, bueno, está bien. Puedes que estar firmando para que no maten las focas, puede que estar haciendo una manifestación a favor de las ballenas, y puedes transformar la iglesia, y puedes transformar las homilías,
y puedes transformar la catequesis y puedes transformar la enseñanza en un precepto humano. Incluso sin caer en las cosas negativas de la cultura, pero también sin enfrentarte a ellas, porque ¿cómo te vas a enfrentar a lo que es políticamente correcto? Y puede que estar haciendo de la enseñanza de la Iglesia, en el fondo, un corolario, una continuación de la enseñanza de los hombres. Cuando yo era un sacerdote joven, trabajé varios años, los primeros años de mi ejercicio sacerdotal, en una parroquia en el barrio donde había nacido. En Vallecas, un barrio obrero, el típico, clásico barrio obrero de Madrid. En aquella época no tan salvaje oeste como es hoy en día, pero era siempre un barrio con sus complicaciones. Cerca de nuestra parroquia había otras parroquias que estaban en manos de curas abiertamente comunistas. Cuando moría alguien, con mucha frecuencia, venían de esas parroquias a celebrar el funeral en la nuestra. Eran obreros los que venían a pedir el funeral y obreros los difuntos. Todo el mundo era obrero. Serían empleados, serían funcionarios, serían albañiles o serían gente que tenía una tienda como eran mis padres. Todo el mundo era obrero. ¿Por qué dejaban las otras parroquias, que eran de curas, pero comunistas absolutos, famosos incluso, del partido? ¿Por qué dejaban las otras parroquias y venían a celebrar el funeral a la nuestra? Porque decían, es que yo, para ir a un mitin político, me voy a la sede del Partido Comunista, pero cuando vengo a la iglesia quiero que me hablen de Dios. Yo aprendí esa lección. Es de Dios de lo que tenemos que hablar en la iglesia, de Dios. Eso no significa que no tengamos que decir otras cosas, que a veces hay que decirlas, pero primero tenemos que hablar de Dios. Si hacemos de la iglesia una empresa dedicada a exhortar a que se recicle la basura o a que se defiendan las ballenas o a que cualquier otra causa noble, que las hay, se haga y dejamos de hablar de Dios, entonces el Señor nos dirá, vuestro corazón está lejos de mí. Y los preceptos que enseñáis son, lo dice el Señor, preceptos humanos. Primero Dios. Primero Dios y luego lo demás que sea bueno. Y cuando los preceptos humanos no coinciden con los de Dios, primero Dios, aunque eso nos cueste la incomprensión e incluso la persecución. Que así sea.